Queridos hermanos, hoy celebramos con toda la Iglesia la memoria de Santo Tomás de Aquino, en el decir del Magisterio Pontificio, el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. El doctor angélico, el doctor común, con estos apelativos es Santo Tomás, reconocido por la Iglesia y recomendado siempre como ese gran maestro en teología, que supo hacer de su profunda labor teológica un itinerario de fe, en el cual desde la humildad alcanzó en el esplendor del siglo XIII las glorias más grandes que la razón, ayudada por la gracia, puede reflexionar y gustar desde ese quehacer teológico. El santo doctor de la Iglesia que recordamos hoy nos invita a descubrir que toda labor teológica que llevamos adelante buscando estudiar el misterio de Dios nace a partir de la adoración. Por eso no es simplemente Santo Tomás un referente para el estudio y para todos aquellos que se dedican a reflexionar las grandes verdades de la fe como también del orden natural. Es sobre todo un ejemplo preclaro de lo que debe ser la vida cristiana, partiendo de una profunda actitud llena de adoración y contemplación del misterio de Dios para poder después encarnar lo que Cristo pide y hacerlo vida, sea en el estudio, sea en la predicación, sea en la misión. Este santo que vivió apenas 50 años sigue iluminando con su magisterio, a tal punto que la Iglesia nos regala, por medio del Papa Francisco, un jubileo que se va a extender desde el año 2023 al año 2025, porque particularmente el 18 de julio de este año se celebrará el 7º centenario de la canonización de Santo Tomás de Aquino. Y, de modo especial, el 7 de marzo del año 2024 se cumplirán los 750 años de su muerte. Por eso recordamos, como diría el maestro general de la Orden de Predicadores, Fray Gerard Francisco Timoner III, aquello que mencionaba San Pablo VI allá por el año 1974. Santo Tomás de Aquino supo llevar adelante una valiosísima labor de diálogo y de encuentro entre la fe y la razón. De manera particular, tendremos este año la gracia de poder adquirir indulgencias plenarias, allí donde todos los fieles debidamente dispuestos puedan participar de las celebraciones eucarísticas organizadas por la familia dominicana y por todos aquellos que participan de la espiritualidad dominica en los diferentes conventos, monasterios, escuelas, espacios propios donde se lleve adelante todo lo relacionado a este jubileo que estamos celebrando. De manera particular, nos queda a todos adentrarnos en la experiencia de conocer el testimonio y la vida de este santo. Un santo que supo ser fiel a la Iglesia. Un santo que se enamoró de la pobreza, se enamoró de la vida mendicante, del anuncio de la verdad de Dios a sus hermanos, siguiendo el ejemplo de Santo Domingo y de los frailes que le presentaron ese camino particular para seguir a Cristo en la orden de predicadores. Como doctor de la Iglesia, Santo Tomás sigue siendo también un excelente modelo y maestro para nosotros. Lo decía San Pablo VI, el doctor angélico concibió la relación entre todo el orden creado y el orden de las verdades religiosas
especialmente del mensaje cristiano, no en términos de oposición, sino de cierta armonía ordenada. La gracia no disminuye la naturaleza, sino que la lleva a su cumplimiento, mientras que la naturaleza está subordinada a la gracia, la razón a la fe y el amor humano a la caridad divina. Dar a otros lo contemplado, también enseñaba nuestro santo. Con lo cual, nosotros hoy no podemos dejar de hacernos esta pregunta: ¿cuánto pesa nuestra vida cristiana si tenemos antes de la urgencia por la misión la exigencia para crecer en la oración común, en la adoración, en el encuentro con el misterio de Dios? Un rasgo particular de la vida de Santo Tomás: gustaba pasarse horas adorando al Santísimo. Por eso era llamado también el poeta del Santísimo Sacramento, y esa fuerza espiritual era la que después lo llevaba a profundizar y a buscar la verdad, a dar a otros lo contemplado, a guardar el silencio meditativo, pero también a hablar con valentía para defender la verdad, sea en el claustro de la universidad, sea de repente en el diálogo atento con aquellos que habían tomado el camino equivocado, o tal vez respondiendo las objeciones a los argumentos de la época donde se ponía en duda el misterio de Dios. Hoy, ¿cuánto necesitamos también nosotros, haciéndonos eco del Evangelio que hemos escuchado, el animarnos a cruzar a la otra orilla, a subirnos también a la barca de la Iglesia para descubrir en la tradición católica el testimonio de esta gran luminaria que es Santo Tomás de Aquino? Se cuenta que cuando se celebraba el Concilio de Trento, ese concilio que definió las grandes verdades de nuestra fe en torno a los sacramentos, a la Iglesia misma, en una mesa se ponía la Sagrada Escritura y en el otro extremo la Summa Teológica, la obra magna del santo que hoy recordamos como mostrando el peso de la contribución siempre perenne de la verdad que supo estudiar este teólogo y este santo. Se cuenta que al final de su vida, cuando había escrito mucho, tuvo la gracia de tener una visión frente a un Cristo, el cual le dijo en un arrobo místico el 6 de diciembre del año 1273: «Bien has escrito de mí, Tomás, ¿qué quieres de mí?». Nuestro santo simplemente respondió: «Solo a ti, Señor, solo a ti». Después dejó de escribir prácticamente, y al poco tiempo el Señor lo llamó a gustar aquello de lo cual había reflexionado a lo largo de su vida, haciéndolo partícipe de la vida eterna. Que también nosotros podamos aprovechar este año para hacer nuestro itinerario espiritual, partiendo de la contemplación para dar a otros lo contemplado, buscando estudiar y crecer en nuestra vida de fe para dar razones a los hombres de nuestro tiempo, acrecentando la armonía entre la gracia y la naturaleza, entre las verdades naturales y las verdades sobrenaturales, buscando la unidad de los saberes, pero sobre todas las cosas, encontrándonos con aquel que es el Dios uno y trino, que Cristo, camino, verdad y vida, que apareció en la vida de Tomás al final de su itinerario espiritual, te acompañe hoy y te lleve también a hacerte la pregunta: ¿qué quieres de Cristo? Respondamos como Tomás el día de hoy: solo a ti, Señor, solo a ti. Que Dios te bendiga. Amén. A tus órdenes.